Bueno, en el día de hoy vamos a hablar de el sistema óseo. Entonces, ¿cuáles son las funciones del sistema óseo? Tenemos varias funciones. La primera es el soporte, la segunda es la protección de los órganos vitales, el movimiento, el depósito de materiales como calcio, fósforo, entre otros, pero principalmente el calcio y el fósforo, y la hematopoiesis que hace referencia a la producción de células sanguíneas, como glóbulos rojos, glóbulos blancos, principalmente. Cuando hablamos de soporte es porque es todo este andamiaje, como vemos aquí en la imagen, todo este andamiaje va a soportar a los músculos y a los órganos para dar entonces forma al cuerpo humano. Cuando hablamos de la protección, pues en este caso, que la imagen que tengo acá, lo que nos muestra es la reja costal, ¿cierto? Que va a proteger a los órganos vitales que están dentro de la reja costal. Estamos hablando del corazón y los pulmones, por ejemplo, ¿cierto? Pero también las vértebras van a ser encargadas de proteger la médula espinal. Entonces, la otra función es la de protección de órganos vitales. Los huesos se pueden entonces clasificar de diferentes maneras. La forma más utilizada de clasificación de los huesos es la clasificación según su forma. Entonces aquí vemos diferentes tipos de huesos en la imagen, ¿cierto? Y pues podemos clasificarlos como huesos largos, es la primera clasificación, huesos largos, y como ejemplo tenemos el hueso húmero, que es el hueso más largo de los miembros superiores, y el fémur, que es el hueso más largo de los miembros inferiores, y que es el hueso más largo del cuerpo humano. También podemos clasificar a los huesos como huesos cortos, como son por ejemplo los huesos de la muñeca, los huesos que están en el carpo o los huesos que están en el tarso. Otra clasificación, entonces, son los huesos planos, ¿cierto? Y tenemos aquí dice escápula, aquí dice omóplato, pero es el mismo hueso. La nomenclatura clásica habla del omóplato y la nomenclatura un poco más nueva habla de escápula, pero estamos haciendo referencia al mismo hueso. Y también tenemos la cuarta clasificación, que son los huesos irregulares, como las vértebras. Aquí tenemos la vértebra, ¿cierto? Es una forma que no podemos determinar exactamente, pues, cuál es su principal característica. Entonces, determinamos que es un hueso irregular, tiene una forma que no es una forma regular. No podemos decir que es plano, pero tampoco podemos decir que es corta, pero tampoco podemos decir que es largo. Entonces, los anatomistas decidieron darle el nombre de hueso irregular. Y por último tenemos aquí la rótula o patela, que es otro tipo de hueso. Según su forma, se clasifica como hueso de tipo sesamoideo. ¿Qué quiere decir sesamoideo? Pues que tiene una forma como de platillo, ¿cierto? Con doble eh, convexidad al lado y lado del, o en las dos caras del hueso. Los huesos largos entonces van a tener diferentes formas, o más que formas, van a tener diferentes partes, ¿cierto? Están conformados por algunas partes. Entonces el hueso largo se compone de la diáfisis, que va a ser
la parte central en forma de caña, la epífisis que son los extremos de los huesos, el cartílago articular que va a ser entonces el encargado de cubrir esos extremos, el periósteo, la cavidad medular y el endostio. Y vamos a tener entonces de aquí en adelante, vamos a hablar de cada una de estas. Diáfisis, epífisis, cartílago articular, periósteo, cavidad medular y endostio. Entonces, la primera es la diáfisis, que es la parte central, la parte principal de los huesos largos, es un poco más rígida. Esta que les estoy señalando con la flecha. Esta parte de acá, estamos hablando de la diáfisis, ¿sí? Esa parte, esa diáfisis es un poco más rígida, más compacta, es hueso compacto, y en la parte central es hueca. O sea, ahí vamos a tener la cavidad medular. Entonces, como características de la diáfisis, es que tiene forma cilíndrica, ¿cierto? Y aquí lo podemos ver en la imagen. Es un hueso compacto, como les estaba diciendo, es mucho más rígido. Entonces, al ser el más rígido, pues es el lugar donde más vamos a encontrar fracturas en los huesos largos. Está diseñado específicamente para proporcionar apoyo a los músculos y soportar grandes fuerzas, ¿no? Ya sean fuerzas compresivas, tensoras o fuerzas de cizallamiento. Pero está hecho precisamente porque es tan compacto, pues está hecho para soportar fuerzas. Las epífisis, entonces, cuando estamos hablando de epífisis, estamos hablando de los extremos. Aquí están en un círculo, encerrados en un círculo rojo, son los extremos de los huesos largos. Y aquí vemos que no lo había nombrado, la metáfisis, que sería esta parte, el espacio que hay entre la epífisis y la diáfisis. Y la metáfisis, pues en los niños, las personas que están en desarrollo, en crecimiento, es el lugar donde se va a encontrar el hueso, el cartílago articular, en unos tejidos que vamos a llamar eh, eh, discos de crecimiento. Entonces es el lugar por donde el hueso va a crecer. La epífisis entonces se denomina a los dos extremos de los huesos largos. Tiene una forma bulbosa o de tipo esponjoso, ¿cierto? Ustedes pueden comparar esa forma con la esponja, con la amarilla con la que se hace el aseo de los trastes en un lavaplatos. ¿Cierto? Tiene unas trabéculas que serían esos huequitos que forman la esponja, se llaman trabéculas, y es el lugar en donde se van a anclar los músculos para poder desarrollar los movimientos corporales. Entonces las trabéculas son importantísimas porque ahí es donde el hueso, a través del tendón, va a eh, lograr su inserción y pues en el momento en el que el músculo se contrae, se logra la tracción del hueso. El caso del cartílago articular, entonces aquí lo vemos, es blanco, ¿cierto? El cartílago articular que está cubriendo las extremidades o los extremos de los huesos largos, o sea, las epífisis. Aquí vemos cómo es blanco, eso es un tejido fibroso con algo de colágeno. O sea que al tener colágeno, pues es capaz
de ser deformable, se puede deformar. Y el cartílago articular pues lo que hace es soportar peso, distribuir las cargas a través de toda la articulación para evitar el roce de las superficies óseas, ¿cierto? Entonces lo que va a hacer es una barrera entre las superficies óseas para que no se desgasten las superficies óseas. Es blanco porque no tiene irrigación sanguínea. La irrigación sanguínea es muy poca y esa es una de las razones por las que el cartílago no se regenera. Aquí en la imagen estamos viendo un cartílago del fémur, ¿cierto? Aquí están los platillos tibiales y esta parte que es el menisco. O sea, que estamos viendo la articulación de la rodilla. El caso del periósteo, entonces va a ser este tejido, esta membrana que va a cubrir el hueso por fuera, por eso se llama periósteo, ¿cierto? Viene del perímetro, de la palabra perímetro, así que es el que va a rodear el hueso. Principalmente el periósteo lo vamos a encontrar en la diáfisis de los huesos largos. El periósteo entonces está altamente vascularizado y altamente inervado. Es por esa razón que cuando uno le golpean un hueso largo, pues duele mucho, porque tenemos muchas terminaciones nerviosas y esas terminaciones pues hacen que la percepción del dolor sea mayor. La cavidad medular, que sería un espacio, cuando hablamos de cavidad, estamos hablando de un espacio, ¿cierto? Entonces el espacio que hay en la parte central, el hueco que hay en la parte central de las diáfisis, y dentro de ese hueco pues se va a contener la médula amarilla, que va a ser la encargada de la creación de células sanguíneas y eh, también ahí se han encontrado células madre. El endostio, entonces, va a ser una membrana que cubre la cavidad medular, ¿cierto? Por eso se llama endostio, dentro del hueso. Endo significa dentro y osteo, hueso, dentro del hueso. Entonces, es una fina membrana que va a separar el hueso de la médula ósea amarilla. El tejido óseo, entonces, tiene o está conformado por células, ¿cierto? Las células del tejido óseo, entonces principalmente vamos a tener los osteoclastos, los osteoblastos y otras células que se llaman los osteocitos. Los osteoblastos, entonces, serán células formadoras de hueso que se encuentran en la superficie de cada uno de los huesos para ser las encargadas de la construcción del tejido óseo, porque nosotros estamos construyendo y destruyendo o erosionando hueso todo el día, las 24 horas del día. Los osteoclastos entonces son encargados de la erosión activa del hueso y los osteocitos son osteoblastos inmaduros que determinan la cantidad de hueso que se va a erosionar o de la cantidad de hueso que se va a construir. O sea que los osteocitos son los que van a determinar la actividad osteoblástica y la actividad osteoclástica. Esto es muy importante en el deporte, en el ejercicio, porque el ejercicio estimula la actividad osteoblástica. Es por esta razón que el ejercicio es tan importante para las personas que tienen eh, osteoporosis. Al yo hacer ejercicios que causen tensión sobre el tejido óseo, voy a estimular la producción de osteoblastos y de esa forma estimulo la creación de tejido óseo. La médula ósea entonces es un tejido especializado
que es encargado de la producción de células sanguíneas, glóbulos rojos y glóbulos blancos. La médula ósea amarilla está formada por tejido adiposo y de ese tejido adiposo se va a se van a nutrir las células madre que son encargadas o tienen la capacidad de tomar la acción de cualquiera de los tejidos y por eso escuchamos del trasplante de médula ósea. Cuando se hace el trasplante de médula ósea, lo que se hace es que se toman células madre de la médula ósea amarilla y se transfieren a otros tejidos para que esas células madres se adapten y terminen haciendo la función o cumpliendo con la función del tejido eh, receptor del tejido que está lesionado y que queremos eh, recuperar. Entonces hay dos tipos de médula ósea. Habíamos hablado de de la médula ósea amarilla y también está la médula ósea roja. La médula ósea roja que se encarga de producir los glóbulos rojos y la médula ósea amarilla que, como les decía, pues es la encargada de los glóbulos, de la producción de los glóbulos rojos de, y de las células madre. El esqueleto entonces está formado por 206 huesos y para su estudio lo dividimos en esqueleto axial y esqueleto apendicular. Esqueleto axial, axial significa, más bien viene de la palabra axis que significa eje y por eso estamos hablando de que el esqueleto axial lo comprenden los huesos que están en la cabeza, el cuello y el tronco y ese sería nuestro eje. Y está conformado por 74 huesos que forman el eje superior del cuerpo y 6 huesitos que están en el oído, que son tres en cada oído, que se llaman el martillo, el yunque y el estribo. Y el esqueleto apendicular, que van a ser entonces las extremidades superiores y extremidades inferiores, que está compuesto por 126 huesos que pues van desde el omóplato o escápula en el miembro superior hasta pues las falanges distales y en los miembros inferiores desde la cintura pélvica hasta las falanges distales en los pies. El esqueleto pendicular, extremidades superiores, entonces como les decía, empieza con la clavícula, en la parte anterior, después esta clavícula se articula con la escápula se articula con el húmero se articula con el cúbito se articula con el radio, el radio se va a articular entonces con la primera fila de los 8 huesos del carpo, la primera fila de los 8 huesos del carpo se va a articular con la segunda fila, cada fila tiene cuatro huesecillos, la segunda fila se articula con los huesos metacarpianos. Y después tenemos las falanges proximales, falanges medias y falanges distales. Esas falanges medias solamente las tenemos en los dedos 2, 3, 4 y 5. O sea, en el dedo índice, el dedo corazón, el dedo anular y el dedo meñique, ya que en el dedo pulgar pues no tenemos un hueso medial. Entonces ahora vamos a ver uno por uno. Entonces aquí tenemos la clavícula, es un hueso plano que se articula con la escápula, que también es un hueso plano. Y eh, estos dos huesos, junto con el húmero, a ver, junto con el húmero, van a formar lo que llamamos
la cintura escapular. La cintura escapular está formada por tres huesos y los músculos que las articulan, las articulan, las soportan y las estabilizan. En el siguiente video hablaremos de los músculos, de cada uno de los músculos. Entonces, este es el hueso húmero. Aquí tenemos la vista anterior, la vista posterior. Y pues aquí nos están marcando cada uno de los accidentes óseos. Los accidentes óseos pues son esas protuberancias, esas formaciones que tiene el hueso, eh, que usualmente son rugosas, esponjosas, porque es el lugar donde se va a insertar algún músculo para lograr el movimiento. El hueso húmero se articula proximalmente entonces con la cavidad glenoidea de la escápula y en la parte distal con el cúbito y con el radio, principalmente con el cúbito, para formar la articulación del codo. Entonces, aquí tenemos el cúbito y el radio. En la imagen se ve el cúbito del radio. Son los huesos más el cúbito es el hueso más largo del antebrazo. Se encuentra al lado del, del dedo meñique de la mano. Mientras que el radio, mientras que el radio va a encontrarse siempre con el dedo pulgar. Entonces, miren, aquí vemos el hueso cúbito se articula en la parte proximal con el húmero para formar el codo. Y también hay una articulación entre el cúbito y el radio que se llama articulación radiocubital proximal. Eh, en la parte distal, ya hacia la muñeca, en esta parte, se va a articular distalmente con el radio para formar la articulación radiocubital distal y se articula con la primer fila de, de los ocho huesos del carpo. Aquí está el hueso radio, es la imagen del hueso radio. Es un hueso largo, ¿cierto? Que se encuentra en el antebrazo y pues siempre lo vamos a encontrar hacia el lado donde esté el dedo pulgar de la mano. Se articula proximalmente entonces con el húmero, con el cúbito y en la parte distal se va a articular con la primer fila de los huesos del carpo, específicamente con el escafoides y con el semilunar. Aquí vemos los ocho huesos del carpo, entonces los huesos del carpo están ubicados en dos filas de cuatro. La fila proximal, que está formada por los huesos escafoides, semilunar, piramidal y pisiforme, y la fila distal, que está formada por los huesos trapecio, trapezoide, grande y ganchoso. Entonces aquí en la imagen vemos los ocho huesos del carpo. Posterior a ellos están cinco huesos metacarpianos. En el carpo se llama mano, en el pie se llama tarso. Esas segunda fila del, de los huesos del carpo se articulan entonces con los huesos metacarpianos, la parte proximal de los huesos metacarpianos, y los huesos metacarpianos en la parte distal se van a articular con la primer falange o falange proximal. Y aquí en la imagen, como ven, pues el dedo pulgar no tiene falange media, solamente tiene falange proximal y falange distal, mientras que los dedos eh, de este índice, corazón, anular y meñiques tienen la falange media o falange número 2.
Ya pasando a las extremidades inferiores, entonces las extremidades inferiores están formadas por los huesos de la cintura pélvica menos el sacro. Entonces tendríamos por acá la pelvis, que va a estar formada por el hueso ilíaco, la parte más plana que forma la cintura pélvica, mal llamada cadera, el hueso isquion en la parte anterior, perdón, en la parte inferior, y el hueso pubis en la parte anterior. Estos tres huesos se unen, se van a unir a medida que vamos creciendo para formar la cintura pélvica. La cintura pélvica entonces va a estar formada por estos tres huesos más el hueso sacro, pero el hueso sacro no hace parte de los huesos de la cadena cinética inferior o de los miembros inferiores. Tenemos entonces que esa cintura pélvica, esos huesos de la pelvis se van a articular con el fémur, formando la articulación de la cadera. Entonces, aquí en la imagen anterior podemos ver este espacio que se llama cavidad articular o eh, acetábulo, y es el lugar en el que se va a insertar, va a encajar la cabeza del fémur para formar la articulación de la cadera. Entonces, cuando hablamos de la cadera, estamos hablando de una articulación y a lo que usualmente le llaman cadera, realmente se llama cintura pélvica. El hueso fémur es el hueso más largo del cuerpo humano y en su parte distal se va a articular con la rótula o patela y con la tibia. Aquí tenemos la rótula o patela, que es el hueso sesamoideo más grande que tenemos en el cuerpo humano. Esta es la parte anterior. En la parte anterior, pues va a ser solamente tejido óseo porque no hay una contacto de este hueso en esta parte anterior con ninguna otra superficie que lo pueda lesionar, entonces en esa parte no va a ser sino hueso. Y en la parte posterior, en la vista posterior, sí tenemos una superficie articular que está formada por cartílago articular. Eh, el esqueleto apendicular, entonces la parte distal del fémur se va a articular con la tibia, en los platillos tibiales. Y la tibia, igual que en el antebrazo, vamos a tener entonces dos huesos. La tibia se va a articular con el húmero y se va a articular con el peroné. Aquí en esta unión, en este punto de unión, se va a llamar entonces articulación tibio-peronea proximal. Y aquí en esta parte distal, pues se va a llamar articulación tibio-peronea distal. Estos dos prominencias óseas se llaman maleolos, que es a lo que usualmente las personas les llaman tobillo. Estos dos son unas prominencias óseas que se llaman maleolo interno y maleolo externo. Ya pasando al pie, entonces, pues es una estructura similar a la de la mano. Aquí ya no tenemos 8 huesos, sino solo 7 huesos. Eh, ya no están formados en filas eh, transversas, sino longitudinales a través del hueso, y esos arcos o esas filas van a formar unos arcos que van a transferir la energía cuando la persona está caminando. Desde la punta del dedo gordo, desde el dedo gordo que se llama hallux en latín, hasta, pues hasta la cadera si es necesario para poder hacer los movimientos. Entonces vamos a clasificar o a dividir, a organizar esos 7 huesos en dos arcos, el arco longitudinal interno y el arco longitudinal externo del pie. En el arco longitudinal interno se forma o está formado por el calcáneo, el astrágalo, el escafoides, las cuñas, que son tres, y los tres metatarsianos primeros, el número uno, dos y tres. Y el arco longitudinal externo que está formado por el calcáneo, el cuboides,
y los metatarsianos 4 y 5. Ya pues pasando al esqueleto axial, que como les decía, pues axial, la palabra axial viene de la palabra axis, que significa eje. Entonces, pues el esqueleto axial está formado por los huesos de la cabeza, el cuello y el tórax, más la columna vertebral. Pues no vamos a profundizar en los huesos de la cara y la cabeza, pues ya que no, pues no los utilizamos mucho en el entrenamiento deportivo, en el ejercicio físico. Pero pues aquí los vamos a ver en las diapositivas. Entonces, entonces en el cráneo pues está el frontal, parietales, temporales, el occipital, los esfenoides y los etmoides que van a formar el piso de la cavidad craneal. En la cara, pues entonces ya el listado es un poco más grande. Tenemos el maxilar superior, el maxilar inferior, el hueso cigomático, dos huesitos que se llaman huesos propios de la nariz, otro hueso que tiene un nombre que se llama unguis, el palatino, pues que va a formar el paladar, los cornetes nasales, el vómer y el hueso ioides que está en el cuello. La columna vertebral, entonces, que está conformada por 24 24 huesos, más los huesos del sacro y el coxis. Entonces, si las vemos de cefalocaudalmente, o sea, desde la parte de arriba hacia abajo, vamos a encontrar 7 vértebras cervicales, que son las que están ubicadas en el cuello, 12 vértebras dorsales o torácicas, que están ubicadas en el tórax, y 5 vértebras lumbares. Las vértebras van a tener diferentes formas dependiendo de dónde están ubicadas, pero en general tienen las mismas características. Entonces, todas las vértebras, excepto la primera, tienen por delante un cuerpo redondeado que se llama cuerpo vertebral. Tienen una apófisis espinosa en la parte posterior y dos apófisis transversas al lado derecho e izquierdo de la vértebra. Todas las vértebras, excepto el sacro y el coxis, tienen un agujero central por donde va a pasar la médula espinal. La segunda vértebra cervical tiene una prolongación hacia arriba. O sea, la segunda vértebra se llama axis, la primera se llama atlas. Esa segunda vértebra tiene entonces una prolongación hacia arriba, como una patica hacia arriba, que se llama apófisis odontoides, que permite la rotación de la cabeza y se articula entonces con la vértebra número 1 cervical, que se llama atlas. La séptima vértebra cervical tiene una apófisis espinosa mucho más larga en comparación con todo el resto de las vértebras. Esa apófisis espinosa es la que nosotros podemos palpar, que como en la jiba o en la jorobita de las personas. Las vértebras dorsales, todas las vértebras dorsales se articulan entonces con las costillas. Ya que si nosotros tenemos 12 vértebras dorsales o torácicas, pues vamos a tener el doble de costillas, ¿cierto? 24 costillas, 12 a cada lado, 12 derechas, 12 izquierdas. Aquí podemos ver entonces las características de la forma de las vértebras. Entonces, pues las vértebras cervicales tienen un cuerpo vertebral mucho más pequeño. Las vértebras lumbares, el cuerpo vertebral es más grande. Las vértebras dorsales pues van a ser intermedias entre las cervicales y las lumbares. Y esto tiene que ver pues simplemente con el peso
o las estructuras que tienen que cargar las vértebras. Entonces, pues las vértebras cervicales, que son las que están en el cuello, solamente van a cargar el peso de la cabeza y son mucho más pequeñas. A medida que van creciendo, van a tener que cargar más peso y por esta razón son más grandes los cuerpos vertebrales. En la parte anterior del tórax se encuentra el esternón. El esternón está dividido en tres partes. El manubrio, que es la parte más superior, que es esta que está acá. El, el cuerpo y la apófisis sifoides. Y entonces a esto lo llamaban, eh, o lo utilizaban, más que lo llamaban, lo utilizaban como cuchillo. Y por eso le dieron esos tres nombres, ¿cierto? El manubrio, como los cuchillos que tienen su manubrio, el cuerpo y la apófisis sifoides. Es que no la tiene el cuchillo, pero sería la punta del cuchillo. Eso, esa, eso se clasifica de esa forma porque los esternones de los mamíferos, grandes mamíferos, en la antigüedad se utilizaban como cuchillo para la caza de los animales. Bueno, vamos a continuar. Entonces aquí nosotros podemos encontrar que el hueso esternón es la unión de tres huesos más pequeños que está ubicado en la parte anterior del tórax y que tiene esa forma plana para proteger el corazón y para que se puedan articular las costillas con el esternón para permitir los movimientos de la respiración. Costillas, entonces tenemos, como les decía, eh, 12 pares de costillas, tenemos 12 vértebras, entonces tenemos 12 pares de costillas, 12 vértebras lumbares, entonces tenemos 12 pares de costillas. Las costillas de la 1 a la 7 se articulan con el cartílago costal en la parte anterior y del cartílago costal se articulan con el esternón. Esta parte más oscura en la parte anterior del tórax es lo que vamos a esquematizar como el cartílago. Las costillas 8, 9 y 10, entonces que son aquí estas que están en la parte baja, se van a articular con el cartílago articular y del cartílago articular se unen el cartílago articular de la costilla superior. No se articulan directamente con el esternón como si lo hacen las costillas 1 a 7. Y las costillas 11 y 12, que las pueden llamar costillas flotantes o falsas costillas, no se articulan con el esternón en ningún momento. Bueno, de esa forma hemos llegado entonces al final de la revisión de la anatomía del sistema óseo.